Bueno, están los demás compañeros que presentaron. Por favor, ¿quién quiere opinar? ¿Quién quiere sugerir algo? Recuerden que todo trabajo es perfectible y estamos comenzando en la elaboración de materiales didácticos, de materiales audiovisuales, y esas propias presentaciones tienen que formar parte de los materiales audiovisuales, educativos o académicos que hagan ustedes, que elaboren ustedes, porque todos deben tener una presentación en la parte inicial. Por favor, ¿qué me dicen? Tienen ustedes la palabra. No tienen nada que decir. En relación con las cámaras, a todos. A ver, Yamila. Buenas tardes nuevamente. Eh, las presentaciones de los compañeros, las que pude ver, todas tuvieron buena calidad en mi punto de vista, fueron muy carismáticos, eh, usaron todos los componentes de la presentación. Lo que más o menos no pude ver bien fue los rostros, muchas de dos presentaciones ya estaban muy distantes de las cámaras, entonces no pude ver bien los movimientos de del rostro y las expresiones faciales de ellos. Gracias, profe. Estoy de acuerdo. Gracias a usted. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Fíjense, no deben ser tan lejos los rostros, porque los rostros deben permitir que se vean los movimientos de la boca, la expresión facial, los ojos. Recuerden que con los ojos comunicamos mucho. Entonces hubo algunos que se hicieron con la cámara muy lejos. En otros se hicieron con luces deficientes. O sea, daba la luz de un lado, pero del otro lado era oscuridad. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. La ubicación de la cámara, si se hace un close-up a media o a largo, si es con fines educativos, no es bueno que se haga muy lejos la imagen del emisor del discurso, sino que debe estar a una distancia prudente, no muy cerca, porque si se acerca mucho a la cámara se desfigura el rostro. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta la luz, hay que tener en cuenta la velocidad con que se habla. En la última presentación que nos llegó de la profesora de Manatí, de Mirna, de usted no, sino de la otra profesora, que ahora olvidé el nombre. Esa profesora, su primer apellido no se entiende. Habíamos dicho en la clase anterior que a la hora de presentarnos debemos hacer pausas de segundos, 2 segundos, de entre el nombre y los apellidos, porque si no, no se escucha y se va. También quería llamar la atención sobre a la hora de hacer las presentaciones, no pueden ser muy largas, no pueden ser reiterativas. Y una de ellas que fue reiterativa, repitió y se hizo larga. Sin embargo, es la que mejor cámara hizo. La profesora de la Universidad de La Habana hizo una cámara muy buena, muy buena, muy buena, con buena iluminación, el rostro, aunque mantuvo la misma expresión facial durante toda su presentación. Y durante la presentación hay que regalar sonrisas, movimientos del pelo. Las mujeres a veces lo que hacen es que mueven el pelo. Nosotros los hombres movemos las cejas o movemos las manos. O sea, toda esa serie de cuestiones. Yo les pedía que lo hicieran de pie, aunque la mayoría lo hicieron sentados, porque quería ver cómo se paraban, cómo ubicaban los pies.
se dice que aquellas personas que son firmes de carácter, cuando se paran en los dos pies. Sin embargo, las que padecen de debilidad de carácter, se paran en un solo pie. Y que en una conversación, si se quiere demostrar la razón o si se quiere ganar en esa discusión, hay que pararse en los dos pies en una posición en que no estén muy abiertos ni muy cerrados los pies, que coincidan más bien con el ancho de los hombros. Por eso les pedía que hicieran sus imágenes de pie a cuerpo completo para ver la expresión corporal y la expresión facial. Hay algunos que que bailan, y es ese movimiento hacia allá o hacia acá que a veces es necesario, pero la mayoría de las veces es innecesario. Es innecesario, pues con el simple movimiento de la cabeza, la cara, estar recorriendo al público, la posición de las manos y todo eso, ya con ello usted logra la mejor comunicación. O sea, tenemos que ver el ritmo con que hablamos, la entonación que debemos de dar en cada momento de la presentación, porque hay que darle diferentes entonación. Una es cuando estoy diciendo mi nombre y otra cuando estoy dando datos de mi persona o simpatía para querer simpatizar o identificarme con el público. Y otra es cuando ya yo vengo a presentar el motivo o el problema que me trae a a ese intercambio, a ese discurso, a esa ocasión, a ese encuentro o a esa clase en el grupo. Fíjense que son cuestiones en las que hay que mirar porque pueden afectar la eficiencia del mensaje. Si usted llega a un lugar y no se para bien o no expresa con calma lo que usted quiere, lo dice muy rápido, su mensaje no va a ser bien recibido. Entonces, esas son cuestiones que debemos de pensarlas, planificarlas. Bueno, voy para las oficinas de educación en el gobierno, allí hasta donde se tramitan recursos. Yo tengo que ir planificando cómo voy a llegar, qué presiones voy a hacer, qué movimientos voy a hacer, qué discurso voy a emitir cuando llegue allí. No ir pensando como el hombre que iba a pedir el gato y se creó malos pensamientos de que el hombre no le iba, el vecino no le iba a prestar el gato, y cuando llegó lo que hizo fue fajarse con el vecino que se comiera el gato porque él no lo iba a necesitar. No es ese el caso, ese es el caso de la brutalidad, de la torpeza. El caso de la inteligencia o la inteligencia lo que nos lleva es a pensar en positivo, pero también a generar reflejos positivos cuando coincidimos o intersectamos con este tipo de personas o en cualquier circunstancia, como debemos ser muy positivos, muy inteligentes, pero además valernos de recursos de la oratoria para lograr los objetivos que nos propongamos. O sea, hay que tener en cuenta estos aspectos porque recuerden que ustedes a partir de ahora van a poder elaborar materiales y colgarlos en internet, materiales educativos que puede ser para colgarlos en internet o para hacérselo llegar a sus estudiantes, porque puede que a sus estudiantes les guste más que usted elabore un video donde explique las estructuras de las células elaborado por usted, pueda que les guste más y sea más efectivo para que ellos lo aprendan o lo comprendan, que se los dé a través de un material audiovisual, que usted se pare en el aula y le explique todo eso. Ahí va a haber creatividad de su parte. Los estudiantes van a encontrarse que el profesor es un creador, le va a elevar el prestigio, va a estimular a la creatividad de sus estudiantes a muchos aspectos. Por eso es que este curso de oratoria no se queda solamente en la cuestión de la oratoria, sino que vamos a llegar hasta la producción de materiales audiovisuales donde hay que hacer un uso muy correcto, muy bien de la oratoria. ¿Algún criterio, alguna opinión al respecto? Mirna.
por ejemplo, ah, yo casi siempre tengo un escrito, como un esquema donde me voy guiando con las ideas, eh, sobre todo pues en temas que tienen que tener mucha precisión científica. Es válido? Estemos, por ejemplo, o sea, yo puedo estar grabando mi audio, pero tal vez puedo tener frente a mí algún esquema que me esté guiando. ¿Puede ser válido? Gracias. Sí, como no, todos esos son recursos que se pueden utilizar, pero recuerden que el recurso que más estamos trabajando ahora aquí es el de la oratoria. Y la oratoria se va a ver siempre unido al entorno, al público y a los dotes que sea capaz, a las técnicas o recursos que utilice el maestro, el orador, el científico para promover, divulgar o cumplir su objetivo educativo en sus auditorios. Y entonces podemos valernos de muchos recursos, pero si falla el recurso de la oratoria, el recurso de la expresión oral, el recurso de la oralidad cuando haga falta, entonces el mensaje no es lo más efectivo posible. ¿Alguien más, por favor? Gracias. No, gracias a usted, maestra. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a comenzar a emplear la presentación que elaboré para hoy. Vamos a ver si logro hacerlo. ¿La visualizan ya? Todavía no. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Disculpen ustedes.
Dani, ¿me puedes asesorar? Sí, bueno, ahorita ya prácticamente estaba entrando, pero parece que no sé si la cerró. Ya se había puesto que estaba compartiendo pantalla, pero de pronto se cerró. ¿Había entrado con otro equipo usted? ¿O gusta que si... Con este. Ah, mire, allí ya se está... Ahí está. Ya la vemos. Ya lo que tengo es que ampliar. Sí, dele donde está la pantallita para que... Ya le di. Ándale, ahí mero. Sí, ya le di. Ahí ya le di. Ahora, ¿ya lo ven? Sí, Dani, bueno, yo ya lo estoy viendo, no sé los dos compañeros, pero ya, ahí está. Ahí está. Sí, ya está saliendo. bien. Lo que ahora no veo la... Sí, yo también lo veo. ¿Pero la ven en pantalla completa o un No, pedazo? profe, todavía no está en pantalla completa. Aún no está. Así es. Ajá. ¿Y ahí? Allí sí. Así. Bien. Bueno, entonces comenzamos. Reanudamos después de esta torpeza que padecí aquí. Como ven, hoy nosotros vamos a hablar del discurso académico. Las compañeras de la Universidad de La Habana prepararon una presentación sobre el discurso científico. En los contenidos que vamos a tratar en la clase de hoy es el discurso científico, el lenguaje, la estructura, las funciones y relación con el arte de la palabra, tipos de discursos académicos, o sea, las clases, debates, la pregunta científica, la idea científica, la ponencia y la conferencia. Y tenemos como objetivo, no vamos a tener tiempo para tratar cada uno de esas formas de discurso académico, ¿no? Pero sí, sea porque las conocemos, lo sabemos y solo nos vamos a detener en algunos aspectos muy esenciales. Como objetivo es caracterizar el discurso académico a partir de su tipología, funciones, estructuras, lenguaje y relación con el arte. José Martí nos dice que no debe escribirse para ser admirado por más que nunca deba, ni pueda dejar de pensarse en ser estimado y querido del lector, sino para decir las cosas de manera tan sólida, bien estudiada, concentrada, juzgada, depurada, acrisolada, aprovechada, completa, que cada línea escrita deja conocimiento nuevo al lector o idea clara y fecunda, muy diluida y probada por el autor mismo antes de darla, lo cual le aprovechará más que pomposas, aunque afortunadas exhibiciones de facultad de imaginación y composición artística. Esto se adapta, aunque él está hablando al texto escrito, esto se adapta también a la oración, a la oratoria, al texto hablado, que las cosas hay que pensarlas muy bien y hay que organizarlas. Hay que tener en cuenta siempre, pensar todo lo que se diga. Fíjense que uno de los problemas que se plantea en estos tiempos es que las personas hablan o hablamos a veces sin pensarlo. En relación con el discurso académico, nosotros partimos de la concepción que existen dos tipos de discursos fundamentales dentro de lo que es el discurso académico, o sea, el discurso educativo y el discurso científico. El discurso educativo se detiene en las teorías pedagógicas y didácticas. De ahí que en el discurso educativo se plantea, que se fundamenta en la lógica de la asignatura. Esto es en el aula, en la clase, pero si es de la pedagogía social, entonces de la lógica del hecho, del caso
que necesita de una educación o de acciones educativas sobre las masas populares. Cuando hablamos del discurso científico, el discurso científico siempre se va a basar en teorías, metodologías, modelos, paradigmas, esquemas, fórmulas, de todas esas series de elementos, de aspectos de los cuales se componen las ciencias, las distintas ciencias. De ahí que el discurso científico tenga como rasgo que se corresponde a la lógica, le corresponde a la lógica de la ciencia de que se trate. O sea, porque cada ciencia tiene su propia lógica. No es lo mismo la lógica que nos da la química a la lógica que nos da la historia o la lógica que nos da cualquier ciencia de la medicina. Estos son elementos a considerar en el sentido de que cuando nosotros hablamos del lenguaje académico, el lenguaje académico se va a caracterizar porque son expresiones, son oraciones, son discursos basados en la objetividad. O sea, siempre lo que nos vamos a estar refiriendo es a fenómenos que se dan fuera independiente de la conciencia del ser humano. No obstante, la verdad, el contenido, porque el contenido de la verdad es la objetividad, no es la imaginación, es la verdad. El lenguaje literario se fundamenta en la imaginación, sin embargo, el lenguaje académico, aunque tenga necesidad de la imaginación para suponer determinados procesos, tiene que basarse necesariamente en la objetividad. Otro de los rasgos que debe tener el lenguaje académico es ser claro, es ser breve, ser preciso, ser sencillo, y lo que se ponga debe tener un orden, una lógica. De hecho, también el lenguaje académico debe ser desde el estilo personal. ¿Por qué? Porque la ciencia, alguien tiene el micrófono encendido ahí. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ya lo cerró la maestra Consuelo. Ya lo silencié. Bien, gracias. Gracias. Les decía el estilo impersonal. O sea, la ciencia es una actividad social que un hombre por sí solo, una persona, mejor dicho, una persona por sí solo no puede hacer la ciencia. La ciencia se tiene que hacer en comunión con la ciencia precedente, la ciencia presente, los investigadores del momento, porque usted hace un invento, pero usted necesita del criterio, de toda esa serie de cuestiones. Entonces, la ciencia nunca va a ser el resultado, el fruto de una sola persona, sino de muchas personas, de muchos granitos de arena. Y a la hora de hablarse de la ciencia, de la verdad, como depende de la objetividad y no de la subjetividad, se debe hablar desde el estilo impersonal. Entre las normas del discurso académico, tenemos que se deben preferir las voces activas sobre las pasivas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que Pedro lee un libro que decir el libro es leído por Pedro. Fíjense, la misma acción. Sin embargo, cuando se habla por la voz activa, el sujeto está en el primer momento. Sin embargo, en la voz pasiva, el sujeto se pierde y aparece al final. Les repito los ejemplos. No es lo mismo decir Pedro lee el libro que decir que el libro es leído por Pedro. O sea, no se logra el mismo efecto ni la claridad de idea. Otro de los aspectos es no emplear frases superfluas, o sea, que no digan nada. En el lenguaje científico, la poesía no cabe, pero no cabe la redundancia, no cabe la tautología, no caben las repeticiones. Hay que evitar las repeticiones excesivas. Mejor utilizar sinónimos, o sea, usted debe utilizar sinónimos, pero cuidado, porque un sinónimo mal seleccionado puede echar a perder el discurso. Un sinónimo o un adjetivo mal empleado puede echar a perder el discurso. Hay que destacar siempre la idea principal y ordenar las restantes en secuencia lógica del pensamiento. O sea, eso va a estar en dependencia de el tipo de discurso que se construya
del procedimiento lógico que se emplee, si va a ser inductivo o deductivo. Hay que ser fiel a esos aspectos. Todas las ideas deben estar relacionadas en un discurso. Usted no puede estar hablando en un discurso de alimentación y de ahí partir para un hecho de violencia que nada tiene que ver con el tema que usted estaba hablando de la alimentación. O sea, todo lo que se diga en un discurso académico, en una exposición, en una charla, tiene que tener relación, todas las oraciones, todos los ejemplos, todo lo que se ponga, tienen que estar en relación con el objeto del cual se está discursando. Otro de los aspectos es que hay que evitar las transiciones bruscas entre ideas. Empecé a hablar del techo de una casa, de la arquitectura de una casa. No puedo saltar de la arquitectura de la casa para el ambiente que se crea familiar dentro de esa casa, ¿no? O sea, si estoy hablando de arquitectura, tengo que agotar todos los elementos, aunque después al final puede llegar a una conclusión de que ese tipo de arquitectura, por cómo funcionan las cargas magnéticas, las corrientes magnéticas y todo ello, crea estados anímicos muy positivos y eso contribuye a que la familia se vea bien. Ya eso es una consecuencia, pero no lo diga al principio. Hay que mantener la exposición a un mismo nivel. No se puede uno elevar demasiado para luego caer. Se debe comenzar con introducciones altas y las conclusiones deben ser tan altas como la introducción. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar la altitud a esa introducción y a esas conclusiones? El nivel de dramatismo, no. Lo que le va a dar la altitud va a ser la composición gramatical de esa oración, de esos juicios, de esos razonamientos que se van a emitir al principio y los que se van a emitir al final. Va a ser esa la lógica, la que se empleen, la que les va a dar el impacto, la integridad y que va a garantizar el resultado de ese discurso. Hay que evitar cacofonías, monotonías, asonancias y consonancias. Hace un momento, cuando le leí el pensamiento de José Martí, sí, habían varias palabras que terminaban en ada y eso daba una asonancia o daba un ruido porque se repetía el mismo sonido, ¿no? Ya cuando nosotros hablamos de cacofonía es, por ejemplo, que Petra trabaja en el transporte, tra. Ya eso crea ese ruido que afecta al discurso, la belleza del discurso. Hay que hacer un uso racional de adjetivos. Con un solo objetivo basta, adjetivo basta. Lo que hay es que seleccionar bien el adjetivo que se va a emplear. Hay quienes que utilizan varios adjetivos, 2, 3 adjetivos para referirse a alguien o a algo. Y eso no está bien desde el punto de vista del discurso. Una, porque el discurso tiene que economizar. Y otra es que debe haber siempre un adjetivo que reúna todas las características de los demás adjetivos que se emplearon, que sea más general, más abarcador, y no hay por qué utilizar 3, 4 adjetivos. Y el discurso académico se basa en ideas científicas, en saberes o presupuestos teóricos. O sea, todo discurso se construye sobre la base de ideas que se tienen, las cuales se interpreta la realidad, se interpretan los conflictos, las contradicciones, las condiciones, las características de los objetos, fenómenos y procesos. Pero esas ideas tienen un papel muy importante porque son las que van a ir conduciendo todo el discurso, son las que van a ir dando las normas, los patrones, las vías de solución, las perspectivas, todo ello al auditorio. De ahí que en el discurso académico, la idea científica, o sea, ellos se construyen de ideas científicas, de hipótesis, y esas ideas científicas son las que van normando todo el discurso y todo el proceso expositivo. De ahí que existen diferentes tipos de ideas científicas. Ahora, por sus funciones, las ideas pueden ser de generalizar experiencias, de propiciar nuevas acciones, de guiar la investigación
o de juzgar el papel interpretativo de la ciencia. Toda ciencia lleva en sí una contradicción, lleva un argumento y lleva una solución. O sea, es como las hipótesis. En la hipótesis se habla de que existen las variables y existe el elemento correlacional. Bueno, es que en toda idea científica hay relaciones, depende si es una idea científica relacional o es explicativa o es argumentativa, en dependencia del tipo de idea científica que sea. Así es como se van a ver cómo va a propiciar la interpretación del hecho, del objeto, del fenómeno, del proceso de que se trate en el discurso. Dentro de los tipos de discursos académicos, nosotros vamos a encontrarnos que existen dos tipos fundamentales. O sea, por la lógica que se emplea, pueden ser inductivos o deductivos. El inductivo parte de lo individual y lo particular a lo general y llega a una conclusión. El deductivo tiene un proceso lógico inverso, o sea, parte de lo general para llegar a lo individual o lo particular. O sea, no es lo mismo partir de un objeto para explicar un fenómeno, un proceso o esos objetos que existen, como lo hizo Carlos Marx, que partió de la mercancía en el capital para llegar a la esencia de la explotación capitalista, que cuando se estudia el sistema capitalista de forma general, en su totalidad, para entonces llegar a cuál sería la esencia de la explotación capitalista. Marx en el Capital, los métodos que utilizó fue el inductivo, pero en otros textos se utiliza como digamos, dialéctica de la naturaleza, lo que se utilizan son los métodos deductivos, que les permitió entonces establecer, argumentar las leyes del desarrollo, establecer la explicación acerca de determinados fenómenos naturales que con ellos hicieron los aportes a la ciencia. Ahora, eso es desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la operación mental que se realiza. Dependencia de la habilidad operacional o operativa con la que trabaja el orador. Estos discursos académicos pueden ser explicativos, donde ven las relaciones causales, características de los objetos y fenómenos, o descriptivos, donde se describen esas características de los objetos, fenómenos, procesos, o valorativo, cuando se trabaja sobre la base de los valores, o analítico, cuando se descompone el todo en sus partes, como ustedes conocen. Así existen discursos correlativos, discursos definitorios, porque se va a dedicar a definir determinados hechos, fenómenos, procesos, personalidades. Hay discursos demostrativos y, en fin, un sinnúmero más de discursos. Yo siempre los relaciono todos ellos con las habilidades cognitivas, porque siempre las habilidades cognitivas van a propiciar lógicas de pensamiento, pero van a propiciar modos de actuación y también de comprender los objetos y fenómenos de la realidad. En relación con el texto científico, aparecen dos variantes de cuál es la lógica a emplear. Existe una variante A, que es la variante tradicional, en la cual se hace una introducción, se desarrollan las ideas y se cierra con una conclusión. Puede tener recomendaciones o no. Y está la otra variante que le he llamado variante B, en la cual se hace la presentación del tema, se refiere a los materiales y métodos y las conclusiones las hace presentando los resultados. Ya hay varias revistas en el mundo que no te piden que el artículo se escriba en introducción, desarrollo y conclusiones como ha sido tradicionalmente, ¿no? Sino que ahora te piden que el artículo tú lo escribas con presentación, materiales y métodos y los resultados. O sea, es otro tipo de lógica que se puede emplear en este sentido. Ahora, el discurso académico siempre emplea el sistema de conceptos y categorías propios de cada ciencia. Un discurso pedagógico no es lo mismo que un discurso político o un discurso
económico, sobre cuestiones económicas o sobre psicología. No cada uno de esos discursos va a corresponderse con la ciencia de que se trate o con la ciencia a la que correspondan el sistema de conceptos y categorías que se empleen en el discurso. No es saludable que se pidan o se usen categorías de otras ciencias en ciencias que toda ciencia, la que es ciencia como tal en estos tiempos, tiene su sistema de conceptos y categorías bien definidos. No tiene por qué usar las de otros, ¿no? El discurso académico se corresponde con el desarrollo histórico de la ciencia. Fíjense que estoy hablando del discurso académico, tanto el científico como el educativo. Hoy nosotros no podemos dar clases si no tenemos en cuenta todos los avances de la ciencia y la técnica del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Quedarse detrás de la época, decía José Martí, es un crimen monstruoso que se comete contra la persona si no se educa en correspondencia con su época. Hoy el discurso académico es un discurso actualizado. Si la bibliografía que emplea es de los últimos 5 años, si ya es de los 10 años, ya no es tan actualizado. Y si es de más de 10 años, ya no tiene ningún tipo de actualización. Ya, que esto es algo muy importante que el orador debe tenerlo en cuenta, que a la hora de emitir su oración, su disertación, debe de hacerlo teniendo en cuenta datos, informaciones de lo más actual. Hay quienes que se recrean citando a Aristóteles, a Platón, a Demóstenes de hace 2000 años y entonces no son capaces de citar en estos de comunicación a Noam Chomsky, a Humberto Eco, así a personas de las más recientes, aunque esto que les estoy diciendo ya sus libros no son tan cercanos de 5 años. Otra de las cosas que el discurso académico, si decíamos que tenía que basarse en el sistema de conceptos y categorías de la ciencia, también tiene que basarse en las leyes propias de cada ciencia. Tiene que conocer esto. Y nosotros como investigadores, como profesores que damos una asignatura, debemos saber a qué ciencia pertenece esa asignatura, pero además cuáles son las leyes o cuál es la ley fundamental de la ciencia que enseñamos a través de una asignatura. Y eso a veces el profesor no lo tiene en cuenta. Y es algo muy importante porque está la esencia, la identidad de esa asignatura. Todo discurso refleja la cultura científica del orador. Propicia estados psicológicos positivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. No debemos comenzar una disertación hablando de cuestiones muy trágicas, de desgracias. No, eso afecta. Y si es un artículo que lo estamos escribiendo, lo escribimos así, es cuando usted empieza a leer y ve que son desgracias como vivimos y lo que más reconocemos en nuestro entorno a veces son desgracias. Ahí mismo no se ve, no se sigue leyendo. Y si es un video, no se sigue viendo. Usted puede tratar temas tan trágicos como fue la reciente pandemia, pero en esa pandemia ha originado muchas cosas buenas para la humanidad, porque así es la historia y así es la humanidad. Cuando nos aparecen los retos, somos capaces de imponernos, de crear nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, nuevas concepciones, nuevas prácticas pedagógicas e incluso nuevos discursos. Otra de las cuestiones es que el discurso académico orienta sobre la tendencia del desarrollo de la ciencia. ¿Hacia dónde va la ciencia? El discurso académico no puede quedarse en que esto ya es la última verdad. No, no se puede desconocer la dialéctica de la verdad, que la verdad constantemente se está transformando, constantemente se está enriqueciendo, constantemente se está desarrollando como tal, porque es un proceso, la verdad, y eso hay que cultivarlo también en los públicos, que sientan que la ciencia va hacia el desarrollo, no hacia el retroceso. Otra de las cuestiones ya técnicas que debe conocer el orador académico es que cuando algún opositor tome la palabra, el orador escuchará, faltó ahí una tilde,
cortésmente tratando de demostrarle que lo hace con atención. Aunque usted lo estén rebatiendo, usted tiene que estar mirando a esa persona, escuchando, demostrando con toda la atención y con toda la educación del mundo. El orador, el catedrático, el académico, el educador tiene que ser tolerante. No hay por qué todas las personas tienen que pensar igual a uno, ni uno igual a las demás personas. Toda persona tiene su sistema de valores, su sistema de ideas, de concepciones, de puntos de vista. No tenemos por qué todos pensar igual. Si todos pensáramos igual, este fuera el mundo más aburrido. Sin embargo, esa diversidad de pensamiento es lo que nos da la riqueza, la que nos impone retos, lo que nos da nuevas experiencias. Y para eso debemos estar preparados, porque recuerden que la verdad no es absoluta ni es relativa, es objetiva, pero depende del nivel de conocimiento y de desarrollo de la ciencia en cada momento. Otro de los aspectos es que si fuese inevitable hacerle comprender su falsa posición, el orador podrá hacer preguntas para que el opositor se rectifique o se dé cuenta de su error. Esto nos pasa en el aula cada rato y a veces en algunos certámenes, ¿no? Pero no es decirle, no, eso está mal, no, eso no sirve, no, eso no es así. No, es con otra pregunta, hacerle otra pregunta que lo lleve a pensar en ese otro aspecto que quizás él nunca ha pensado y a partir de ahí puede llegar a la nueva conclusión. Nunca el orador tendrá actitudes desdeñosas hacia los replicantes, sea cual fuese el motivo de la discrepancia. Cuando a su turno el orador deba contrarreplicar en un debate, jamás se precipitará. Usted escuchará, esperará que pasen 2, 3 segundos y a partir de ahí puede hacer un movimiento, un desplazamiento, una mirada, un gesto que no sea despectivo, sino de agradecimiento y da tiempo o repite la pregunta y da tiempo entonces para responder, pero no se precipite, porque el que se precipita está pendiente de caer en el error. Nunca se levantará la voz para ganar un punto de discusión. Eso es un recurso que puede verse hasta como de violencia, levantar la voz. El hecho de que levantemos la voz, a veces para que nos presten más atención, lo que debemos hacer es bajar la voz. Y como bajamos la voz, tienen que prestarle más atención a lo que se está diciendo y ahí mismo logramos controlar la situación. No olvidar que las ideas no arraigan por la violencia. Si en un fuero interno el hombre las repudia, no hay fuerza humana que lo haga variar de opinión. Eso es una cuestión que nos empecinamos, pero es porque se crean barreras de esa comunicación. Otro de los aspectos que recomendamos es que cuando llegamos a un lugar, comenzamos una disertación, algún aspecto y hay murmullos, hay conversación, uno espera a que el auditorio se serene. No es necesario estar mandando a callar, a sentarse. A veces en las aulas lo hacemos, cuando son aulas de adolescentes, pero solo con uno mirar, a veces ya controla, no tiene que decir nada, las personas todo lo saben, lo comprenden y asumen la conducta. Pero quiere decir, si usted se pone a regañar, ahí lo que crea son estados anímicos muy nefastos. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que las primeras impresiones son las que más perduran. Recuerden ustedes de ese primer beso con la novia, con el novio, esas primeras caricias, esas primeras comidas, las cosas primeras de la primera vez se quedan en la memoria para siempre, pero igualito pasa en el discurso. Dependencia de cómo comencemos en un discurso, como lleguemos a ese lugar, en dependencia de cómo nos desplacemos para llegar a la tribuna, a subir al escenario, en la forma en que movamos los micrófonos, si es que los tenemos, en que miremos al público, esas son las primeras impresiones y van a determinar lo que va a suceder a continuación en cuanto a la relación del público con nosotros, porque esa forma en que caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo
en ese pedacito de la silla donde estaba sentado para ir a donde está la tribuna, ahí ya usted dijo una cantidad de cosas y es la primera impresión. Hay que recordarlo y tratar, por lo tanto, de comenzar interesantemente el discurso. Eso es una obligación porque recuerden, las primeras impresiones son las que perduran. Las primeras palabras en un discurso son las que impresionan y deben de impresionar las primeras y las últimas. Aquí yo les recomiendo que se lean los discursos de José Martí en homenaje al 10 de octubre, que ahí esos primeros párrafos y esos últimos párrafos son maravillosos, con unas técnicas asombrosas, ¿no? Con mucho arte, porque bueno, son discursos políticos, pero nos enseñan para nosotros a la hora de disertar. No se debe comenzar con una disculpa, eso no se debe hacer. Tampoco finalizar una clase, un discurso pidiendo disculpas, ¿no? Los seres humanos los comprendemos, podemos hacer exposiciones, dar narraciones, hacer cosas que nos lleven a que comprendan por qué llegamos tarde o lo que pasó, pero no esté pidiendo disculpas y disculpas y disculpas porque eso afecta la imagen del orador. Jamás se debe comenzar con expresiones de modestia. Recuerden ustedes que el exceso de modestia es inmodestia. Hay que tratar de expresarse sin indecisiones ni rodeos. A veces gagueamos, tartamudeamos. Bueno, y utilizamos toda esa serie de recursos donde lo que estamos es como resbalando, patinando hasta podernos parar en firme. Eso hay que evitarlo, ¿no? Y hay que, no se deben construir exordios demasiado extensos. O sea, el exordio es la introducción, la parte inicial de los discursos. Si pudiéramos dividirlo en el tiempo, podríamos decir que un 6, 7, hasta un 8% del tiempo podría ir en el exordio, y ya después en el resto iría el 60, 70% del discurso. Bueno, un 80% del discurso dejaríamos un 10 para el cierre como tal. En cuanto al discurso académico, nosotros definimos al discurso académico como la exposición oral de conocimientos con el objetivo de instruir, promover, divulgar y reflexionar acerca de un objeto sobre el cual la labor científico-técnica crea criterios, metodologías, invenciones, innovaciones, teorías, en fin, crea productos científicos. O sea, siempre que hablamos de un discurso académico que puede ser educativo, sea científico, se va a fundamentar en conocimientos. Pero esa oración se va a crear para construir, promover, divulgar conocimientos o resultados científicos técnicos, pero a la vez también para reflexionar acerca de la veracidad o el valor de esos conocimientos como tal. Y bueno, el discurso educativo se fundamenta en teorías pedagógicas y didácticas, como dijimos anteriormente, y el discurso científico en teorías, metodologías, paradigmas, fórmulas, esquemas. Miren aquí, dentro del discurso educativo está la clase, está la conferencia, el seminario, la charla, otras. Y dentro del discurso científico está la pregunta científica, la hipótesis, la idea científica, la ponencia, la conferencia, la disertación, el panel y otras más que se utilizan. O sea, son diferentes, pero fíjense cómo aquí en el discurso científico he incluido la pregunta científica. ¿Cuántas veces no hemos estado en un evento y mientras que están exponiendo, estamos planificando, estamos pensando cómo preguntar, cómo hacerle tal pregunta a ese expositor? Y a veces nos da mucho trabajo llegarle a ella. Bueno, porque la pregunta en sí, toda pregunta en sí es un arte y la pregunta científica es un arte. Hay que dominar los diferentes tipos de preguntas. Hay que dominar la esencia de la pregunta científica y todo ello.
De ahí que existen, porque existen diferentes tipos de preguntas científicas. Hay preguntas descriptivas, comparativas, definitorias, evaluativas o normativas, explicativas, predictivas, de encuadre, de resolución de problemas, de asesoramiento, diferentes tipos. En fin, hay preguntas para pensar, hay preguntas para aprender y hay preguntas para hacer. Y estas son las que constantemente debemos hacer nosotros en nuestras aulas. ¿Cuál es la respuesta correcta a cualquier pregunta? Porque no basta que nos sepamos cómo hacer las preguntas, cuáles son los tipos de preguntas, todo ello, o con qué fin vamos a hacer las preguntas, sino también a la hora de responder, cómo respondo a la pregunta. Tengo que ser capaz de identificar. Si me hacen una pregunta explicativa, yo tengo que dar una respuesta explicativa, ¿no? Por eso es que entonces va a ser explicativa, pero tiene que ser precisa, tiene que ser concreta, tiene que ser ajustada a lo que se pregunta, debe ser con un lenguaje claro y se debe hablar con sinceridad. De ahí que recuerden, como les decía, si la pregunta es analítica, la respuesta tiene que ser analítica, sintética, ¿no? Terminar con la síntesis. Si es explicativa, tiene que hablar de las relaciones causales, de las formas de manifestación, de los comportamientos. Si es descriptiva, es donde se describe el objeto, fenómeno o proceso en todas sus partes, en todos sus componentes. Y así hasta en las preguntas críticas, en las cuales usted tiene que aportar un nuevo conocimiento, tiene que criticar, tiene que dominar, tener dominio de la cultura científica sobre ese tema, sobre ese objeto, como tal, y a la vez llegar a la construcción de un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento, una nueva idea. ¿Cuál es la expresión para responder? ¿Cómo debemos responder nosotros? Bueno, siempre que nos hagan una pregunta, debemos, si la comprendemos, por supuesto, si no planteamos que tenemos la duda, pero hay que expresar, siempre que nos están preguntando, debemos poner una expresión facial agradable, de curiosidad, de expectativa, con sonrisa también, y haciendo gestos de que se va comprendiendo o no se comprende la pregunta. Pero bueno, según se vaya comprendiendo, vamos haciendo gestos, como gestos afirmativos con la cabeza, y ello hace que el interlocutor desarrolle toda su intervención, todo su discurso y no nos deje ninguna duda en la pregunta. Hay quienes que al hacer la pregunta dan sus propios argumentos y a veces hasta sus propias respuestas. Entonces ahí debemos de ver cuál es el argumento que vamos a aportar a continuación. Siempre hay que agradecer por la pregunta realizada y si se tienen dudas se expresa también. Hay que mirar a los ojos del interlocutor y al público a la hora de responderse. Hay que emplear correctamente las manos. El movimiento de las manos es un arte. Yo les recomiendo que bajen algún tutorial relacionado con los gestos de las manos y las posiciones de las manos. Es muy bueno conocer de ellos, porque incluso en todos los países los movimientos de las manos no significan lo mismo. Tienen diferentes significados. No se debe jugar con algún objeto que pueda desvirtuar la atención del auditorio o denotar estrés. A veces hay que nos apoyamos en un papel y ese papel empezamos a doblarlos ahí en la mano y hacer cosas con el papel o con el lapicero, con el celular, hacer cosas en las manos mientras que estamos hablando, y eso desvirtúa la atención porque la persona empieza a ver qué se está haciendo con las manos, ¿no? No jugar con algún objeto que pueda desvirtuar la atención del auditorio, denotar estrés. A veces tener un papel, si estamos medio temblorosos y uno tiene que ocultar todos los síntomas de miedo, uno no puede demostrar ni hacer ver que tiene miedo, al contrario, que uno está muy seguro de lo que está haciendo. No se deben llevar las manos a la cabeza, a la cara, a la nariz, a los oídos, a la boca. No, las manos deben estar debajo, desplazándose, moviendo, desempeñando su función de la comunicación. Pero hay quienes que hacen así, se van a la mano o se hacen así en la nariz.
todo eso afecta la comunicación o la efectividad del mensaje, es como debemos decirlo. Hay que evitar objetos que afecten la comunicación. Esto va dirigido principalmente a las mujeres que usan pulsas que hacen mucho ruido o aretes muy grandes, que brillan mucho, o determinadas ropas, digamos, si vamos a un evento científico, cuidado con las rayas, porque digamos, hay rayas finas así como esta que producen mareo por los movimientos que se pueden provocar y por todo ello, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, los peinados. Si se está exponiendo y el pelo a la mujer constantemente le está yendo a la cara, le está tapando los ojos, no le deja leer y tiene que estar acudiendo constantemente al pelo, ya llega un momento que todo el auditorio va a estar pendiente del pelo de esa señora. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de exponer y que a veces el resultado de nuestra comunicación científica no logra el mejor efecto, y es porque cometemos algunos de estos errores. Hay muchos más que seguro a ustedes se les puede ocurrir mencionar, decir en relación a esto que tiene que ver con el entorno, con los usos, con las estrategias que asumamos al respecto. Voy a continuar con la presentación. Y como estamos hablando con las preguntas, la técnica para responder las preguntas, mire, para responder existen un sinnúmero de técnicas. También pueden buscar por internet. Usted puede responder de forma directa o de forma indirecta, porque a veces no nos sabemos bien o no entendemos bien lo que nos están preguntando, y entonces nos vamos y hablamos de lo que sabemos hasta llegar y caer en lo que es, bueno, eso es de forma indirecta. Pero a veces, como tenemos un dominio, si tenemos un dominio de lo que se nos pregunten, nos preguntaron con claridad, entonces vamos y hacemos la respuesta directa. Otras veces, también para dar la vuelta nos vamos a las respuestas semánticas, o sea, nos vamos a los significados de los conceptos y categorías que nos preguntan, y a partir de ahí establecemos una lógica y construimos una respuesta. Está la respuesta afirmativa también, en que ya desde un presupuesto, una tesis que se dijo, se reafirma con más ejemplos, con más datos, descripciones. Está la respuesta evasiva, que es aquella donde sí, pero fulano dijo esto y el otro autor dijo esto otro, y por ahí para allá, y a partir de ahí yo me encuentro ahora trabajando para ver si encuentro cuál es el mejor enfoque a ese tema, cuál es la solución a ese problema. Esa es una respuesta evasiva. Están las respuestas narrativas. Por lo general se emplean cuando se refiere a un experimento, a una investigación, a una entrevista, a un proceso. Entonces, se narra todo el proceso, se describe por tiempo. Están las respuestas temporales, que tienen que ver con el tiempo. Las respuestas calificativas o categóricas, que son aquellas en las que se van a dar categorías a los objetos y fenómenos. Están las respuestas interrogativas, en que usted responde con otra pregunta. No es la más sana, no es la más saludable. Pero si lo está haciendo en el aula y lo está haciendo a partir del método problemático o de la mayéutica o del pensamiento crítico, usted puede responder una pregunta con otras preguntas para que ese individuo que está cuestionando vaya a la respuesta que hace falta que tenga. O sea, no es un pecado. Está la respuesta espacial, que es la que tiene que ver con el entorno. La respuesta repetitiva, donde se repite lo que se ha dicho, pero se dan algunos datos nuevos en que se enriquece un poquito más, y entonces se puede constituir en una respuesta. Están las aclaratorias, donde se plantean principios, condiciones. Están también las respuestas condicionales, en que si esto es esto, entonces esto otro. Son respuestas que se dan condicionales. Y está por último la respuesta humorística, que es la más difícil de hacer, la más difícil de crear, porque implica mucha imaginación, implica conocer de las características psicológicas de las personas, porque lo que puede ser humorístico en México
en Cuba no dar gracia, o lo contrario, lo que da gracia en Cuba no va a dar gracia, no pueda que no dé gracia en México. Entonces, es una de las cuestiones más difíciles que hay. Pero sí es en el aula donde conocemos a nuestros estudiantes sin ser un humorismo irónico, discriminatorio, sino que sea un humorismo sano. Sí se puede emplear, se debe emplear y es bueno porque contribuye entonces a, a establecer estados anímicos agradables cuando está bien empleado lo humorístico. Y por último, aquí sí les vamos ya a dar participación porque he estado hablando mucho, cómo debe ser la entonación y la expresión facial y corporal en cada momento del discurso científico. ¿Piensan ustedes que cuando están diciendo el título deben tener una expresión facial y corporal diferente cuando se plantea el problema o el objetivo de la investigación, o la hipótesis o la idea de defender, ¿no? O cuando ya se termina una exposición? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Por favor, soy todo oído. ¿Por qué silencio? Pregunto, ¿cómo entonarían ustedes? A ver, Consuelo, ¿qué piensa usted al Bien, respecto? pues, al inicio en el título pues debe de ser, sí, debe de ser diferentes de acuerdo a los momentos, tanto espaciado de tiempo, pues, como en las expresiones. Por ejemplo, una presentación debe de ser, debemos dar confianza, estar muy seguros de lo que se va a presentar, hablar pausadamente, muy claro, y ya en otros momentos deberán de ser más afirmativos, va a llevar ciertas características, pues también cada parte del desarrollo. Gracias. No se escucha. Gracias, maestro. Entonces se piensa que en cada parte hay que hacer una expresión facial, una expresión corporal y una entonación diferente. Perdón, Sí, dependiendo no le de lo escuchamos. que se vaya a desarrollar. Sí, dependiendo de lo que se vaya a desarrollar, por ejemplo, al momento de dar las conclusiones, pues debe de ser un momento preciso. Bueno, yo así lo considero. Gracias. Liceria Zavala, ¿qué piensa usted? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Bueno, pero tengo aquí una buena amiga mía que está muy calladita. Hasta ahora, Remigia Novelo. ¿Qué me dice Remigia? Creo que se espantó y se fue. Parece que se durmió en la hamaca. Y Verónica Cruz, ¿qué dice? A ver, no se escucha, me dice Saimi Portela. Y me escucha a mí, Saimi. Sí, no se durmió, se cayó de la hamaca, Remigia. Sí, porque ella siempre ve esta clase de la hamaca, ¿no? Saimi, ¿qué opina usted? Y qué bueno que se haya podido conectar. A, a Remigia ya se conectó. Buenas tardes, ante Remigia, todo y a todos. Buenas tardes, profe, a usted y a todos los periodistas. parece que está presentando problemas Remigia con la conexión. A ver, Saimi, no me escucha a mí, Saimi. Me dice, Escucha, profe. parece que Remigia no me está escuchando tampoco. Y no me ha escuchado en ningún momento, Saimi. Por favor, hable usted, Saimi. Encienda el ¿Me micrófono. escucha ahora? ¿Me escucha, profe? Me parece que hay problemas en las conexiones porque se está escuchando la voz muy distante, bajito. Es que Remigia, como vive en una isla igual que nosotros, buenas tardes, maestra. Qué bueno que pudo conectarse. ¿Qué puede decirme, Saimi? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenas tardes. Saimi, no le escuchamos. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Buenas tardes, maestra. Sí, se oye. Dígame, por Buenas favor. tardes. Profesor, y a todos los talleristas. Bueno, profesor, el criterio que tengo es que cuando Dígame, Saimi. Ya le vemos. Sí, le escuchamos y disculpe le que tuve vemos. una interrupción. Cuando se comienza en un discurso, los gestos deben ser más Pero yo a ella la pausados. escucho bien. Los gestos, es decir, sobre todo la expresión del Saimi, rostro, hable, por favor.
Estoy hablando, profe, estoy hablando. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profe? Sí la escuchamos, sí la ¿Nos escuchamos. ¿Me escuchan bien? Yo siento que el doctor Albert tiene como medio diferido el sonido, por eso lo escucha después, pero sí se escucha bien. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, ahora sí. Sí, buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Cuando comenzamos un discurso, ya sea académico propiamente dicho, dentro de todos los tipos de discursos que acabamos de escuchar magistralmente por usted, o un discurso científico, cualquiera de lo que usted también acaba de presentar, se debe comenzar con una expresión del rostro que dé un clima favorable y positivo en el auditorio, pausado, sereno, y las manos deben ir, pueden hacerse algunos ademanes con las manos, pero que se mantengan las manos abiertas, porque eso indica seguridad. Y en la medida que avanza la exposición y vayamos al desarrollo de las conclusiones, podemos hacer gestos, ademanes, gestos, es decir, podemos tener expresiones del rostro y podemos hacer ademanes con los brazos de forma más enérgica, de forma más contundente, en dependencia del contenido que se está tratando y del contexto en el que nos estamos comunicando. Es decir, es muy importante estudiar el auditorio, quienes lo conforman, edad, sexo, nivel cultural, qué conocen sobre el tema que estoy tratando y en qué situación, en qué lugar estoy realizando el discurso. Eso es muy importante porque nosotros no podemos ver el discurso en sí mismo de una manera estructuralista, sino tenemos que verlo en todo, imbuido en un contexto, y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los ademanes pueden ir siendo cada vez más intensos, pero con determinada mesura, y todo en concordancia con el contenido que estoy expresando y de independencia del auditorio al que me dirijo. Y siempre las manos abiertas así denotan seguridad. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, lo de las manos nunca es así hacia el frente. O sea, se ponen abiertas, pero no hacia el frente Así. porque sí, abiertas, pero nunca hacia el frente del público. Sí, o las puede poner así, pero no o así. así. Fíjense que así hasta las bestias se asustan cuando uno le hace así con las dos manos. Claro. Por las impresiones, y se van los perros y hasta los caballos y todo cuando uno le hace así con las manos. Y en nosotros los seres humanos también tiene ese efecto si lo hacemos así con las manos abiertas así. Muchas gracias, profesora. Es muy amable. Y bueno, habíamos previsto la participación de usted al principio, según habíamos circulado, pero vamos a cerrar con la presentación de usted si amablemente nos lo permite, ¿no? ¿Alguien más que quiera opinar? Ya conocimos a la doctora Zaini Portela, profesora de la Universidad de La Habana, pero quiero otras ideas, otros criterios de los queridos compañeros mexicanos que se encuentran. Remigia no ha podido arreglar su problema de micrófono. ¿Alguien más? ¿Yamila? ¿O Mirna? ¿O Michael Víctor? Si gusta, participo, doctor. José estuvo conectado. Sí, por favor. Bien. En cuanto a la entonación, he visto que algunos especialistas recomiendan que nuestra voz no sea muy fuerte, pero tampoco con una entonación muy débil. Entonces nos indican que pueda ser una entonación media un poquito más arriba, para que el auditorio también vea nuestra seguridad y que
el discurso no se note débil por el bajo volumen, ¿sí? Entonces que también sea como una entonación media hacia arriba, ¿sí? En cuanto a la duración de la velocidad con la que estamos hablando, también allí que sea también un poco, si se nota lento, Sí, se nota como una inseguridad. está bien, maestro. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces que también sea un poco de una velocidad media hacia adelante, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que recomiendan en cuanto a la entonación. Y lo otro es que la postura también tengamos seguridad en cuanto al conocimiento del tema, y eso nos permite tener una velocidad adecuada en la entonación. Gracias. Gracias, maestro. Recuerden que nosotros estamos hablando de un discurso académico, donde nosotros somos el académico, somos el profesor, somos el maestro, que estamos al frente de un grupo de estudiantes, de un grupo escolar o de un grupo, un colectivo de profesores, de maestros, o estamos en una comunidad y vamos a desarrollar una oración con fines educativos, instructivos, persuasivos. Debemos dominar muy bien y prepararnos muy bien en esta cuestión de cómo usar la voz, de cuál es el ritmo que vamos a utilizar en nuestra conversación, como nos decía el maestro Antonio Castro. Hay que tener muy en cuenta que esa entonación, ese ritmo y ese volumen van a desempeñar una función muy específica en cada momento del discurso. Por lo general comenzamos muy lentos o vamos más lentos y vamos tomando velocidad a la medida que avanza el discurso, o no muy lento, sino con cierto ritmo que no es tan rápido como el que se va a asumir después y con el que vamos a cerrar al final. Esto quiere decir también que si el ritmo va a ser diferente, la entonación tiene que ser diferente en correspondencia en cada momento, porque hay que diferenciar la presentación del desarrollo y de las conclusiones. Y no solo basta con que anunciemos y para concluir tal cosa, no, eso uno puede hacerlo sin decir la palabra conclusión o sin decir la palabra de desarrollo, y el ritmo con que va exponiendo te va diciendo al auditorio que ya están en el desarrollo o que ya están en las conclusiones de los discursos, de la disertación, de la charla, de lo que se trate, ¿no? La cuestión que se trate. Pero eso implica también que se utilice el rostro, la mirada, la expresión facial, que se utilice también en función de cada uno de estos momentos. O sea, la obra oral, el discurso, base de todo discurso, tiene que ser un sistema en el cual estén armonizados todas sus partes, pero van a ser sistemas en la medida en que el orador sea capaz de poner en función todos los demás componentes, que no solo es el texto, sino la forma en que se dice el texto, en cómo se dice, en qué gestos asumimos para cada momento, qué movimientos vamos a hacer en cada momento, y eso lo debemos tener preparado. Imagínense ustedes que entremos a un aula de segundo año de secundaria, integrada por adolescentes, y cuando entremos allí, por supuesto que esos adolescentes van a estar riéndose, jugando, conversando y todo. ¿Qué hago para comenzar? ¿Cómo voy a propiciar el orden? Si es llamando la atención o es solamente mirando lo que está pasando. Es que mi mirada sola podrá regular la conducta de esos
adolescentes, es que mi mirada solamente va a poder poner las normas de actuación en mi clase. Bueno, las miradas van a contribuir, van a ayudar, pero tiene que integrarse a un discurso, tiene que integrarse a gestos, porque usted puede decir muchas cosas en el aula, pero si en sus gestos hay síntomas de miedo, ellos lo van a leer, ellos lo van a comprender y entonces su discurso no va a cumplir la función. O cuando estás en un evento científico vas a demostrar miedo en un evento científico, es porque tienes baches en tus conocimientos, tienes desconocimiento, no tienes conocimientos sólidos, no te sientes fuerte, preparado, bien preparado para exponerlo. Y entonces ahí cuando acude el miedo. Estas son cuestiones que aparentemente son muy sencillas, pero son muy complejas y que implica de mucha ejercitación, pero implica también de que lo pensemos todo, de que lo proyectemos todo, que lo planifiquemos todo. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Sí, bueno, es el primer taller que estoy tomando ahorita con ustedes. La ocasión pasada no me fue posible conectarme, pero ahorita en lo que estaban presentando sobre lo del cuestionar, sobre el hacer las preguntas, en esa temática, por ejemplo, dentro de un discurso que tú estás exponiendo, también el saber cuestionar, porque tú tal vez quieres hacer o provocar una reflexión o quieres provocar, por ejemplo, acá en México, si habláramos, por ejemplo, ahora de la capacitación tan grande que se está haciendo sobre los nuevos programas educativos, la nueva escuela mexicana y todo esto, dices tú, bueno, ¿cómo ahí se podría hacer lo de los cuestionamientos o las preguntas? ¿Cómo en qué como oradores nos tendríamos que fijar para cuestionar? O sea, para hacer efectivamente un cuestionamiento que nos produzca ese tipo de reflexiones, de a lo mejor profundizar o ver las cosas como para transformar algo, para modificarlo, para mover a lo mejor hasta esquemas, ¿no? Que ya tenemos de actuar. Entonces ahí sería como en qué nos podríamos centrar para hacer esos cuestionamientos dentro del discurso. No, no se le escucha. Entre los estilos de los discursos puede ser el discurso dialógico. Dentro de los estilos del discurso está el discurso dialógico, en que el orador establece diálogo con el auditorio. El auditorio no les da respuesta, el mismo va propiciando la respuesta, va utilizando recursos con los cuales va respondiendo esas mismas preguntas que hace. Pero ahora aquí cuando estamos en el aula, estamos tratando un nuevo contenido, el maestro propicia la realización de preguntas, pero el maestro no sabe lo que le va a preguntar los educandos. Es ese tipo de preguntas o las que nos hacen en un evento científico cuando estamos exponiendo un resultado, es a la que nos estamos refiriendo y le hemos estado dando distintos tipos de respuestas que pueden ser. Las preguntas siempre Ya no le escuché al maestro. Buenas tardes, Parece que tuvo problemas de... Es que aquí en las tunas se ha ido la corriente en estos mismos instantes. Quién sabe el profe tenga problemas con la laptop. Oh,
Sí, con parece el que ya abandonó la Ok. reunión Sacó, por lo mismo. ajá. equipo de Buenas tardes. Puede que tenga problemas con la corriente porque realmente hay afectación con la electricidad en la zona. Yo vivo en una zona cercana y tenemos problemas.